tal amigos? Bienvenidos a este video en el cual estaremos tratando el tema de la ley de Ohm. Esta es una de las leyes más importantes de la electrónica y de la electricidad, y cualquier persona que se dedique a esto de la electrónica tiene que saber muy bien esta ley. Esta ley es principalmente utilizada en circuitos de corriente directa y en algunos circuitos de corriente alterna meramente resistivos. Daremos lo que es la definición formal de esta ley y trataremos de simplificarla de una manera que sea mejor entendible, más fácil de entender. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, principalmente la ley de Ohm fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una ley básica de los circuitos eléctricos que establece que la diferencia de potencial, o el voltaje, que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el citado conductor. Además, Ohm completó la ley introduciendo la notación de la resistencia, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre el voltaje y la corriente. Realmente esta es una definición bastante confusa, pero ahorita vamos a tratar de simplificarla. Como pueden observar, existe esta imagen de un triángulo, la cual tiene las tres notaciones básicas de la electrónica, que es el voltaje, la resistencia y la corriente. Un tip muy bueno para aprenderse esta ley es recordar esta frase: viva la reina Isabel. Realmente es una frase muy utilizada para las personas que estudiamos la electrónica y nos facilita la manera de aprender esta ley o de memorizar esta ley. Bueno, realmente, ¿qué nos quiso decir la definición? La definición de la ley de Ohm nos dice que la ley de Ohm es la relación que existe entre el voltaje, la resistencia y la corriente en un determinado circuito eléctrico. Y bien, vamos a dar un ejemplo. Digamos que nos dan un circuito eléctrico y nos piden encontrar el voltaje que atraviesa dicho circuito. Entonces, nos vamos a el triángulo que tenemos aquí y tapamos la parte que nos interesa encontrar. En dado caso, sería el voltaje. Si tapamos la parte donde tenemos la notación de voltaje, ¿qué nos quedaría? Lo tapamos y nos damos cuenta que nos queda la R de resistencia por la I de intensidad. Ok, entonces eso nos indica que voltaje es igual a resistencia por corriente o intensidad. Pero digamos que nos dan otro circuito en el cual nos piden encontrar la corriente que atraviesa ese circuito. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Tapamos donde tenemos la notación de corriente y ¿qué nos queda? El voltaje entre la resistencia. Fácilmente con esta podemos deducir la manera de encontrar la corriente o la resistencia. En este caso, si no sabemos muy bien hacer el despeje de variables en una ecuación dada, simplemente podemos hacer este procedimiento, que es tapar la parte que nos interesa encontrar y que nos queda pues el voltaje entre la resistencia. Entonces decimos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y por último, si nos piden encontrar la resistencia en un circuito, pues simplemente tapamos la parte de la resistencia y de igual manera nos queda un voltaje entre una corriente. Entonces, la resistencia es igual a un voltaje entre una corriente. Y bien,
Esta es realmente la definición más básica de la ley de Ohm. Para reforzar este conocimiento vamos a hacer el análisis de algunos ejemplos que nos pide encontrar, ya sea voltaje, ya sea corriente o resistencia, para que sea un poco más comprensible su definición. Aquí tenemos estos dos ejemplos de circuitos en el cual, si podemos observar, tenemos una batería de 9 voltios, una resistencia de 330 ohmios y un flujo de corriente, pero en este caso no tiene un valor específico. Entonces, en este ejemplo vamos a encontrar el valor de este flujo de corriente. Recordando nuestra ley de Ohm, vamos a ponerla de este lado. Vamos a dibujar este triangulito y vamos a recordar que viva la reina Isabel. Ok, ahora regresamos al circuito. Tenemos un valor de voltaje, el cual nos dice que vale 9 voltios. Tenemos un valor resistivo que es de 330 ohmios. Y ahora solamente nos falta encontrar el valor de la corriente. Recordemos que la corriente, si tapamos aquí, tenemos que es el voltaje entre la resistencia. Entonces decimos que es 9 voltios entre 330 ohmios. Nos podemos ayudar con una calculadora, ya que pueden ser operaciones un poquito laboriosas de hacer a mano. Entonces siempre ayudémonos de una calculadora. Yo siempre lo he dicho, las calculadoras son para usarse, si no, pues no se hubieran inventado, ¿verdad? Entonces esto nos queda que 9 voltios entre 330 ohmios nos da como resultado un valor de 0.027 amperios. 0.027 amperios realmente es un número que podemos convertir. Si este número lo multiplicamos por 1000, nos daría un valor de 27 miliamperios. Más adelante veremos cómo es que se realiza esta conversión de números, de unidades. Entonces aquí tenemos que el valor de la corriente es de 0.027 amperios. 0.027 amperios. Y así es como encontramos el valor de dicha corriente. Vamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nos da un valor de voltaje de 9 voltios, una corriente de 0.019 amperios y una resistencia la cual desconocemos. Entonces, en este circuito tenemos un voltaje de 9 voltios, una resistencia que desconocemos y una corriente de 0.019 amperios. Entonces, lo que nos interesa encontrar en este circuito es el valor de la resistencia. Volvemos a nuestro triángulo y tapamos el valor de la resistencia. ¿Y qué nos queda? Pues que tenemos que dividir el voltaje entre la corriente. De igual manera nos podemos ayudar con una calculadora y quedaría 9 voltios entre 0.019 amperios nos da un valor de 473.68 ohmios, pero vamos a redondearlo a 470 ohmios, el cual es un valor comercial. Entonces aquí la resistencia es 470 ohmios. Y así fácilmente podemos encontrar el valor de la resistencia que se nos pide. Y por último tenemos este ejemplo en el cual, si observamos, tenemos una resistencia de valor de 120 ohmios, una corriente con valor de 0.1 amperios, pero no tenemos el valor del voltaje.
Entonces ahora nos interesa encontrar el valor del voltaje. Vamos a dibujar nuevamente aquí nuestro triángulo de la ley de Ohm. Que nos dice: viva la reina Isabel. Ok. Entonces apuntamos los datos que ya nos están proporcionando. Una corriente con valor de 0.1 amperios. Una resistencia de 120 ohmios. Y entonces ahora nos interesa encontrar el voltaje, el cual el mismo procedimiento, tapamos la parte de voltaje y ¿qué nos queda? Nos queda una resistencia por una corriente. Entonces decimos que 0.1 amperios por 120 ohmios nos da un valor de 12 voltios. Entonces aquí ya encontramos el valor de nuestra fuente o nuestra batería que alimenta nuestro circuito resistivo. ¿Por qué un circuito resistivo? Bueno, porque realmente su único elemento dentro de este circuito es una resistencia. No tenemos ni una bobina ni un capacitor, simplemente tenemos una resistencia. Este es un circuito muy conocido llamado circuito serie, que igualmente veremos más adelante. Veremos su análisis y cómo realizar las operaciones correspondientes para encontrar valores de un circuito serie. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero realmente les sirva para entender lo que es la ley de Ohm. Espero realmente la definición sea un poco más entendible, no nos confunda tanto como esas definiciones tan formales que encontramos en libros de texto. Y les recomiendo que realmente realicen ejercicios con respecto a esta ley para que la podamos memorizar, ¿verdad? Ya que esta es una de las leyes más básicas de la electrónica, pero es de las más importantes. Toda la persona que se dedica a la electrónica tiene que saber perfectamente esta ley. Esperen el nuevo video en el cual estaremos hablando de circuitos series, circuitos resistivos, y pues nos vemos en otro video.